presentar y informar acerca de las soluciones de Unify, justamente enfocado en lo que son proyectos empresariales, tanto en la línea de hospitalidad y educación. Bueno, antes de empezar, primero agradecerles por el tiempo nuevamente y específicamente quisiera confirmar a través del texto que nos puedan escribir ahí en la parte de preguntas si están viendo la presentación y nos están escuchando, simplemente para confirmarlo y poder dar inicio. Al igual que otros seminarios que he dictado, siempre comparto la presentación al final, así que les voy a compartir también la liga para que ustedes la puedan descargar sin ningún problema. Así que la idea es también un poco aclarar las diversas soluciones que nosotros trabajamos, ¿no? Bueno, vamos a ir empezando y que ustedes, por favor, vayan escribiendo sus preguntas o consultas conforme avanzamos. Yo voy a hacer algunas pausas para poder responderlas todas. Bueno, la idea principal, evidentemente, es aclarar las dudas. Primero voy a hacer una pequeña introducción a Unify, porque de repente hay personas que todavía nunca han escuchado de nosotros o nunca han trabajado con el producto, ¿no? Ubiquiti es una compañía justamente muy enfocada en el desarrollo de soluciones de networking. En este caso, trabajamos o somos muy conocidos por la parte de enlaces inalámbricos, pero también trabajamos bastante en la parte de redes empresariales de interiores, o redes empresariales en general. Entonces, cuando hablamos de redes empresariales, que es el tema principal de hoy día, nosotros vamos a encontrar en el mundo dos tipos de arquitecturas, no productos, arquitecturas. Y muchos de repente estamos familiarizados con la de la izquierda. En realidad, la administración individual es algo que con lo cual networking empezó. Bueno, al principio no era administrable y cuando empezó la administración todo era individual. ¿Qué significa una administración individual? Que cada producto, sea switch, sea router, sea Wi-Fi, etcétera, se configura unitariamente. Pero el problema de esto, en realidad, es que una red grande se vuelve un dolor de cabeza. Para una red pequeña, como un hogar, prácticamente si es un solo producto, es lo mismo. Pero cuando tú tienes muchos productos, efectivamente, porque hoy en día una red empresarial tiene Wi-Fi, tiene switching, tiene evidentemente su router, puede tener muchos Wi-Fi o muchos APs en la red, etcétera. Efectivamente, nosotros lo que podemos hacer es efectivamente volver un poco lenta la administración y esto evidentemente nos va a causar una molestia, una insatisfacción. Evidentemente, una red que se administra de forma individual no te puede dar reportes unificados. Es decir, te va a dar un reporte de una AP, entras a otro AP, otro reporte y así consecutivamente. Entonces, estos son un poco justamente los problemas que se puede tener. Hace muchos años ya las soluciones unificadas o unified, que se llama en inglés justamente, nos permite a nosotros manejar un concepto mucho más simplificado, mucho más simple estructuralmente. Y esto nosotros venimos trabajando hace muchísimos años, ya más de directamente 8 años en esta solución, que llamamos justamente Unified, el nombre unificado. Entonces, nosotros lo que proponemos es una red inteligente que nos permita tener estadísticas en tiempo real, efectivamente no de una parte de los switches, no de otra parte de los wireless, no de otra parte de los routers, sino básicamente de todos los elementos en conjunto de la red en una sola interfaz. La idea de esto es poder tener todo el alcance de la información a la mano y efectivamente poder conocer y reconocer cuáles son las capacidades que la red está teniendo o, bueno, efectivamente las incidencias que una red pueda tener. Muchas veces hay clientes que me dicen que las redes no tienen problemas, que las redes, una vez que están bien configuradas, nunca fallan. Y en eso le doy mucha razón, porque es posible que eso aplique para las partes físicas. Pero en las partes inalámbricas usamos frecuencias públicas, frecuencias que cualquier usuario puede desplegar, porque las Wi-Fi son frecuencias totalmente libres. Entonces, yo la puedo usar, mi vecino la puede usar, el otro vecino también la puede usar. Entonces, las redes Wi-Fi necesitan ciertos mantenimientos o supervisiones para verificar o chequear, como le decimos nosotros, que efectivamente la red esté completamente disponible, no solamente a nivel de servicio, sino a nivel de capacidad. Entonces, antes de hablar de los productos o de la solución justamente que nosotros proponemos como portafolio para proyectos, vamos a hablar un poco acerca de los problemas que tienen los centros de hospitalidad y efectivamente la vertical de educación. Y si me preguntan por qué vamos a hacer esta introducción, es porque entendiendo el problema, nosotros podemos desarrollar una solución. Efectivamente, muchos clientes tienen
no problemas, tienen malestares, es exactamente lo que ellos dicen. Mira, la red no cubre, mira, la red está lenta, mira, la red no funciona, mira, la red se cuelga, hay que reiniciarla. Esos son los malestares. Y es lo que siempre le digo a muchos usuarios que trabajan con el producto. Los malestares, efectivamente, es importante escucharlos, porque nosotros en networking somos como el doctor. Entonces escuchamos al enfermo, en este caso es el cliente final, y nos va a explicar sus malestares. Entonces nosotros tenemos que detectar cuál puede ser el problema. El problema puede ser muchas opciones. Primero, puede ser simplemente interferencia, algo muy ligero. Podría ser simplemente mala configuración. Podría simplemente ser algún pequeño problema de energía, pero pueden ser cosas más graves, un mal diseño de la parte de instalación de los APs, una mala selección del modelo de AP según la necesidad del cliente. Luego podríamos tener problemas serios en el cableado estructurado en cuanto a calidad de comunicación en el material y evidentemente otros problemas aleatorios. Pero efectivamente lo importante es entender qué lo causa. Por eso es que vamos a revisar un poco entendiendo las necesidades de cada uno de estos centros, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es la idea principal? La idea principal, especialmente tanto de la parte de hospitalidad como justamente la parte de educación, es efectivamente aumentar la capacidad de la red. La red en sí es algo que se ha puesto de moda últimamente. Le digo yo de moda porque los usuarios ahora hablan mucho de sus redes. Y efectivamente en los centros de hospitalidad y en las verticales de educación, las redes son realmente fundamentales hoy en día, ¿no? Entonces, evidentemente, el crecimiento exponencial de los servicios sobre Internet o intranets directamente está creciendo de manera exponencial. ¿A qué me refiero? Año tras año no necesito aumentar la capacidad 10% ni 20%, probablemente sobre el 50 o 100% de la red. Entonces, efectivamente, tú puedes ir comprando más ancho de banda, pero también tienes que tener la infraestructura para poder distribuirla. Ese es un punto muy importante. Los clientes piensan que comprando más ancho de banda, la red evoluciona internamente y eso no es correcto, ¿no? Estar conectado al Internet es indispensable para trabajar, educar, totalmente de acuerdo. Y efectivamente, hoy en día manejamos aplicaciones que son muy sensibles a demostrar problemas en la red. Por ejemplo, si tú estás teniendo una llamada de voz, usualmente no hay muchos problemas así la red tenga algunos inconvenientes, porque de cierta manera la calidad se puede sostener. Pero si tienes una videollamada, ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque una videollamada genera tráfico de video de forma bidireccional, de forma simultánea. Entonces, efectivamente, la voz tiene que coincidir con el video, o sea, el movimiento de los labios de una persona tiene que coincidir con lo que dice. Entonces, efectivamente, esos detalles son altamente importantes. Y múltiples llamadas sobre una red que tiene problemas como una hotelera, pues podría ocasionar pues una muy mala experiencia del uso del servicio directamente el uso de la red, ¿no? Estar conectados ya no es un beneficio, es prácticamente una necesidad en diversos proyectos. Pero analicemos un poco lo que ocurre dentro de cada una de estas dos escenarios, tanto hospitalidad como educación. En el caso de hospitalidad, cuando nosotros llegamos justamente a un centro hospitalario, un hotel, podemos decir, un resort, efectivamente nos registramos y en recepción siempre te informan cuál es el mecanismo de conexión, que pueden ser muchos, red abierta, clave simple, portal de bienvenida, portal con clave, portal con voucher, muchas opciones. Cual sea la opción, tú te intentas conectar y es más, muchos hoteles por los diversos problemas que tienen lo dejan sin clave, sí, absolutamente sin nada para tratar de disminuir las incidencias. Pero efectivamente el huésped se intenta conectar, el wifi está lento, no cubre, no abre, funciona en una parte de la habitación, no en todas partes. Entonces, efectivamente hay una insatisfacción en cuanto a la conexión de la red, ¿no? Y muchos centros de hospitalidad lo toman esto a la ligera. El cliente o personalmente las personas que viajan de negocios necesitan la conectividad, no solamente para descargar unos correos, de repente quieren hacer una videollamada con la oficina, con compañeros, con la casa, etcétera. Entonces, efectivamente, es muy importante tener esa conectividad. Entonces, esa insatisfacción del huésped se ve reflejada porque inmediatamente uno que hace, alza el teléfono, porque como estás pagando por un servicio, que es el servicio de alojamiento, y te dijeron que hay internet, no te dijeron que el internet tiene cobertura parcial, porque nadie en una página o un hotel pone la cobertura del internet es solamente
a disponibilidad y a suerte divina, ¿no? No te ponen eso, siempre se supone que está operativa 24 horas. Entonces llama al especialista. ¿Quién es el especialista? La gente de recepción. La gente de recepción que te dice, apaga y prende su dispositivo, pone la red y vuelve a conectarse, salga de la habitación y vuelve a entrar, de repente así se arregla, entre cada cosa loca que siempre se escucha. Entonces, finalmente, ese es un problema muy grande porque ocasionaría finalmente problemas de experiencia en las conectividades. Ahora, ¿por qué muchas de estas redes que antes funcionaban bien, como dicen algunos clientes, hoy día funcionan mal, funcionan de manera defectuosa, tienen ciertas inconsistencias? Y eso tiene que ver mucho con la ubicación de los productos y obviamente el concepto de cliente de la red inalámbrica. Ahora, hablando también en la parte de hospitalidad hotelera, tenemos justamente centros de exposiciones, centros de convenciones. Y ese es otro dolor de cabeza, porque efectivamente cuando uno llega a un evento, específicamente un evento masivo y quieres hacer algún lanzamiento, hoy en día muchas presentaciones necesitan internet, no solo para el expositor, sino para los asistentes. Me preguntarán, ¿y por qué los asistentes? Porque hoy en día todo se moviliza a nivel de las comunicaciones, a nivel de la tecnología. Entonces, evidentemente, si tú estás más conectado con tus clientes de cualquier tipo de vertical, si tú estás más conectado con tus clientes, vas a tener mayor cantidad de éxito en la parte de comunicación, de negocios comerciales, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos la comunicación con nuestros clientes? Tal vez una app, tal vez un portal, tal vez alguna herramienta en línea, etcétera. Digamos, algo que le permita al cliente hacer un seguimiento en línea en tiempo real, lo que todos soñamos justamente en la parte comercial. Pero para eso necesitamos que los clientes tengan acceso a Wi-Fi para que podamos demostrar nuestras herramientas tecnológicas. Por eso, hoy en día no es solamente importante el Wi-Fi para los usuarios expositores, sino para los usuarios en general de los centros de convenciones y exposiciones. Y eso es otro dolor grande de cabeza, porque a veces hay cientos de usuarios que necesitan acceder a la red. Ahora, ¿cuál es la situación en muchos centros de educación? Efectivamente, hoy en día en la parte de educación ha cambiado drásticamente, yo diría en los últimos 15 años ha cambiado muchísimo. Épocas atrás se trabajaba mucho con aulas de cómputo y específicamente las aulas de cómputo, los usuarios iban, las usaban y realmente tú no necesitabas Wi-Fi en el colegio, por así decirlo, en la parte, digamos, hospitalidad. En el caso universitario también había salas de cómputo y efectivamente así se iba trabajando. Pero este término, salas de cómputo, ha pasado a la historia. ¿Por qué ha pasado a la historia? Porque hoy en día se necesita movilidad. Desplazar a los alumnos de una aula a otra es complejo, toma tiempo, se pierden recursos y se considera antieducativo, como dicen algunos, me comentaron, y antitecnológico. Entonces, efectivamente, esa práctica de no poder usar medios digitales en cualquier momento también es un problema. A lo que me refiero es lo siguiente, estoy de repente en una clase de matemáticas, pero el docente necesita que hagamos un pequeño laboratorio o una herramienta en línea que solamente serán 15 minutos y por 15 minutos no va a caminar 10 minutos hasta la sala de cómputo mientras se organiza todo y volver a regresar. O sea, es un disparate. Por eso aparece un concepto que, bueno, algunos, no sé si tiene un nombre exacto, pero algunos clientes le llaman los carritos multimedia. ¿Qué son los carritos multimedia? Son pequeños armarios portátiles que disponen de tabletas o laptops, según sea el caso, para que los estudiantes las puedan usar prácticamente instantáneamente. Es más, ni siquiera necesitan conectar a batería porque el mismo carrito generalmente tiene las facilidades para poder cargar estos equipos. Entonces, se los entrega cargado y usualmente los estudiantes no lo usan por más de 4 horas continuas, así que las baterías deberían alcanzar. Entonces, no hay necesidad de conectar una toma eléctrica, solamente que necesita una red. Y acá viene uno de los detalles interesantes. Pues si vamos a conectar 30, 40 dispositivos a la red, 20 dispositivos a la red, pues efectivamente muchos dirán, es un Wi-Fi sencillo. No es tan simple, porque si tú tienes 40 o 30, vamos a poner un punto mediano, 30 dispositivos que intentan acceder a la red de forma simultánea para descargar contenido multimedia, eso es bien interesante. Contenido multimedia animado, evidentemente no es un tráfico ligero. Estamos hablando de 3, 4 megas por usuario, siendo conservador. 4 por 30 son 120 megas reales de descarga
que el access point tiene que generar. Entonces, no es un tráfico tan sencillo. Ahora, ¿qué ocurre si al costado de esta aula el otro tutor también solicitó materiales digitales? Entonces, evidentemente, necesitas tú estar preparado para esto. Cuando yo vi los primeros proyectos que se establecían en este diseño de las comunicaciones, funcionaban relativamente bien porque no muchos de los docentes utilizaban los carritos multimedia. Ahora en muchos centros educativos veo 4, 5, 6 carritos multimedia y le preguntan los de soporte, ¿qué ocurre cuando dos aulas cercanas una a otra tienen o requieren el acceso a comunicaciones? Me dicen, le tengo que negar a la última que pidió. ¿Por qué? Porque si están las aulas próximas, a veces comparten el mismo P y la red colapsa o se vuelve lenta para ambas. Entonces, esos detalles son extremadamente importantes. Efectivamente, la parte de auditorios y parte de soluciones exteriores en Wi-Fi también es un punto que en la parte educativa, sobre todo campus universitario, se menciona muchísimo. Efectivamente, como digo, el uso de herramientas digitales es prácticamente parte de la vida cotidiana. Vivimos en un mundo conectado donde con un solo clic podemos compartir muchísima información y tener acceso en la palma de nuestra mano a mucha información adicional. Entonces, efectivamente necesitamos tener una red Wi-Fi y evidentemente una Wi-Fi estable, que funcione bien, que tenga capacidad, que permita reducir el tiempo de espera de los usuarios para maximizar su productividad. Esto es algo que se habla mucho en la parte empresarial, pero también tiene cierto impacto en la parte educativa. Efectivamente, conforme mejoremos el rendimiento de la red, mejoraremos el rendimiento de las personas que lo usan. Ahora, ¿por qué en la parte, digamos, vamos a ver, justamente hablando de educación, de hospitalidad, perdón, pero tiene que ver mucho con educación? ¿Por qué en la parte de hospitalidad, en la parte hotelera, hay tantos problemas de la cobertura Wi-Fi? Y tiene que ver por la ubicación del access point. El access point antiguamente se ubicaba en el pasadizo. Y al igual que muchos diseños hoy en día en las oficinas, se ubica también en el pasadizo. Y eso es un diseño de la era antigua o digamos yo de hace unos 10, 12, 15 años, probablemente sobre los 10, ¿no? En general. Este diseño no era malo en esa época, era relativamente bueno. ¿Por qué? Porque los clientes de la red inalámbrica eran laptops muy potentes, mucha energía de comunicación, buenas antenas, y en ese entonces, hace 15 años, 10 años o para atrás, no había tanto contenido multimedia. Como ustedes sabrán, no existía Netflix y muchas otras cosas más. Y ojo, ni hablar de Full HD, eso no existía sobre la nube. Hablamos de 480, 360 por 240, entonces resoluciones extremadamente compactas en la parte de video. Y eso funcionaba en ese entonces. Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Ahora los clientes móviles no son laptops, señores. Los clientes móviles son teléfonos o smartphones, como les llamamos nosotros, los teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes no tienen potencia, no tienen antena, no tienen, digamos, suficientes recursos para poder atravesar a nivel de señales inalámbricas diversos obstáculos. Entonces, esto ha ocasionado que sin mover el access point, el mismo access point, experimente el cliente una falta de cobertura. Muchos clientes alegan, digamos, directamente de que el access point se ha envejecido y como está viejito, ahora cubre menos, ¿no? Y por eso es la culpa de la AP, hay que renovarlo. Evidentemente, algunos experimentan con los nuevos AP mejores coberturas o ligeras mejores coberturas, claro, porque los APs nuevos son más sensibles a las comunicaciones inalámbricas. Eso les permite poder escuchar mejor y esa comunicación, escuchar mejor, permite una mejor cobertura. Pero en realidad el problema son los clientes. Por ese motivo, hoy en día los hoteles ya han entendido este problema y el diseño hotelero no va por poner access points en los pasadizos, sino access points en las habitaciones. Muchos clientes me dirán, pero eso significa un presupuesto enorme. Sí, pero ¿qué tan importante es el presupuesto de Wi-Fi en la habitación versus el presupuesto del cuadro que va en la habitación o la decoración de la habitación? ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a un cliente a ojo cerrado, en 99% de los casos, te va a decir, quiero que la habitación sea bonita o que tenga un buen Wi-Fi. 99% de los casos decir que el Wi-Fi funciona excelente. Entonces te das cuenta que ya el requerimiento pasa a un segundo plano. Ahora, no digo que todos los usuarios de un hotel necesiten Wi-Fi, pero yo calculo que más del 95% sí lo necesita.
Entonces, este diseño de access point en el pasadizo no funciona tan bien. Y ese mismo diseño se aplicaba antes a los centros educativos. ¿Por qué? Porque cuando trabajábamos con este concepto en un centro educativo, pues evidentemente no había muchos carritos multimedia, no había mucho tráfico, no había mucho estrés en general sobre la red, y esto nos permitía mantener un desempeño bastante aceptable en las comunicaciones. Entonces, hay que tener como idea que debemos acercar justamente el access point hacia los clientes. Ahora, otro mal diseño que se tiene en las redes es intentar hacer que la señal suba o baje o, digamos, se intercambie entre niveles físicos. ¿A qué me refiero? Entre pisos. Porque las señales inalámbricas se tienden a propagar más de forma horizontal. Eso es un mal diseño, efectivamente, en las redes hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a conversar un poco de la solución que nosotros proponemos para estos diseños de proyectos que se pueden trabajar, que son muy flexibles en realidad, y efectivamente luego de ello poder presentar la parte de productos en sí. Perdón. La verdadera necesidad de los centros de hospitalidad, por ejemplo, se requiere una red de alto desempeño, las redes deben soportar gran cantidad de dispositivos, no bloquearse, lo más importante. La red nunca debe dar problemas y debe ser simple de implementar y simple de mantener. Eso realmente es el éxito y la clave para toda red. Esas últimas palabras, simple de implementar, simple de mantener. Y les digo el porqué. Yo no creo particularmente que existan malos fabricantes de soluciones. Sin embargo, hay muchísimos clientes descontentos y a veces los veo con soluciones realmente muy respetables de la industria. Pero ¿cuál es el problema de muchas de estas grandes soluciones de la industria? Que son horrorosamente pesadas poder configurarlas. Entonces, yo he visto casos con muchos clientes que tienen buenas plataformas, o sea, tienen buena infraestructura y le digo, pero ¿por qué sufres? Es que mira esta consola, me dice, no se entiende nada. Y la vez pasada intentamos hacer algún cambio y se bloqueó la mitad de la red, o no me responde como queremos, o tenemos que, es tan compleja esta administración que tenemos que llamar a un especialista y el especialista dice que todo está mal y él lo va a modificar. Y bueno, lo modifica, funciona bien 2 meses, 3 meses, luego otra vez el mismo problema, hay que llamar a otro especialista, ese también dice que el que dicho anterior estaba mal y te vuelve a cambiar todo, es como el dentista, muchos me dicen. Entonces, este problema en las redes se da directamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que podamos tener una plataforma que nos permita conocer realmente a profundidad toda esta solución. Y esto es realmente lo que nos entrega Unify, que es la solución que venimos a presentar. Unify no solamente es un producto, sino es una solución de networking conformada directamente por varias unidades: firewall, router, switching y Wi-Fi. Tres elementos físicos complementados con una herramienta de gestión. Cuatro elementos en la red que vamos a verlos en una parte de manera gráfica. Pero estos cuatro elementos nos van a permitir a nosotros construir un ecosistema de networking que finalmente nos va a dar las facilidades, la simplicidad y la experiencia que muchos estamos buscando. Con más de 13 millones de dispositivos implementados a nivel mundial, Unify se posiciona como un líder de la industria en la parte de telecomunicaciones empresariales, porque hemos permitido a muchísimos, miles de clientes poder potenciar sus redes con grandes ventajas. Y la principal ventaja no es solamente el precio de nuestros productos, sino que nosotros hacemos economía de escala para poder romper las barreras que limitan el desarrollo tecnológico. Y en esa idea justamente desarrollamos una gestión o la parte del software de gestión sin costo alguno. Ubiquiti, como fabricante, no comercializa ningún tipo de licencia por los productos. Esto es súper importante, ningún tipo de licencia, ni hoy día, ni mañana, ni pasado. O sea, tenemos esa idea, esa política, efectivamente no generar costos de licenciamiento alguno. Segundo, específicamente, no hay letras chiquitas en los contratos. Por ejemplo, hasta 20 APs no te cobro, hasta 50 APs no te cobro. No, no, no. Tengo clientes con 800 access points en una sola red y efectivamente no nos paga absolutamente ninguna licencia. Ahí estamos viendo en el diagrama los cuatro elementos, justamente el Wi-Fi, el switching, el routing
y la gestión, que es el controlador. El controlador puede ser físico, puede ser de software, hay varias alternativas. Obviamente un software tiene que ser instalado sobre un servidor, pero hay pequeñas alternativas físicas. ¿Por qué lo menciono? Los tres elementos. Porque los tres elementos conforman la red. Si un cliente tiene problemas en el Wi-Fi, hay que verificar que el problema sea el AP. Porque si el problema es el switch, hay que cambiar el switch o revisar el switch. Porque si el problema es que no asigna IP, pues el problema es el router. Pero siempre cuando hablamos con los clientes finales, muchos de los clientes finales dicen, pues el Wi-Fi no funciona, el Wi-Fi no sirve, el Wi-Fi es una pesadilla, el Wi-Fi es el que da los dolores de cabeza. No necesariamente es el Wi-Fi. Podrían ser muchos elementos, como les digo, en una red. Lo importante es entender qué es lo que está mal. Algunos instaladores, en algunas empresas de instalación, son los doctores radicales. ¿Cuál es el doctor radical? Mira, te vamos a cambiar todo porque no sabemos exactamente dónde puede estar la falla, pero tal vez está en todo. Entonces, y ya son los extremistas. Pero claro, también es una muy buena solución. Yo tengo clientes que aplican esa técnica porque me dicen, a veces no revisamos toda la infraestructura del cliente porque el tiempo no hay. ¿Y cuál es el problema de esto? Que conforme cuando comenzamos a conocer la red, efectivamente nos encontramos que hay tantos problemas que sale más práctico, como dicen muchos, desarmarlo todo y volverlo a armar, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. La red no es solamente Wi-Fi, como menciona esta diapositiva, la red está conformada de tres elementos. Obviamente el Wi-Fi es la experiencia de la última milla, de la conectividad, alta capacidad, pero eso va apoyado en los switches. Los switches tienen que hacer no blocking, capacidad de computación en hardware. Mucha gente me dice, pero los switches son gigabit. Eso es muy marketing. Que un switch diga que es gigabit, 10 gigabits, no garantiza su capacidad. Lo único que garantiza la capacidad de un switch es su arquitectura, o sea, su desarrollo tecnológico en la conmutación de los datos. Recuerden que los switches en español significan computadores. Entonces, efectivamente, los switches que nosotros desarrollamos son tecnología no blocking. Esto que significa que todo lo que es Layer 2 se mueve a nivel de hardware por las puertas físicas, garantizando desempeños enormes en los equipos, inclusive los más pequeños. Switches de 8 puertos que mueven sobre los 8 gigabits de tráfico de manera no blocking, o sea, directa. Entonces, es mucho más que el concepto del teórico del switch, el switch capacity que se le llama, o el backplane del switch, que son conceptos muy teóricos, donde son números gigantes, sobre los 100 gigas en muchos switches grandes, ¿no? Pero en realidad no determina realmente la capacidad de un equipo. Luego en la parte de firewalls o routers, justamente trabajamos también con una mezcla de software y hardware, obviamente por las diversas flexibilidades que el producto tiene que tener, pero especialmente todo lo que es NAT, por ejemplo, que es el protocolo nativo de toda red privada que hay que capsularla para protegerla de la nube, efectivamente se realiza por offload y eso nos permite poder obtener rendimientos bastante grandes en la parte de comunicaciones. Herramientas como portales cautivos vienen implementados también en la plataforma para poder permitirnos manejar la conexión de los invitados. Y efectivamente un portal simple con voucher, bienvenida, totalmente personalizable como podemos ver. Y específicamente el software acompaña con un editor, el cual nos permite cambiarlo gráficamente según las necesidades. Logueo social por Facebook también está incorporado, u otros adicionales se puede manejar con bastante facilidad. Hoy en día, toda red debe tener conexión de invitados. Quisiera tocar ese punto porque es importantísimo realmente, las conexiones de los invitados. Y esto es algo que muy pocas empresas, sinceramente he visitado muchos clientes y muy pocas empresas me han sorprendido porque lo tengan implementado, ¿no? ¿A qué se refiere? Muchos me dirán, red de invitados todos tenemos, perfecto. Pero una red de invitados no puede ser compartida con la red de usuarios. Ah, pero tranquilo, hacemos segmentación de VLANs, o hacemos alguna validación, o hacemos esto. Ok, si haces una segmentación de red, digamos que ya tienes la parte del problema resuelto. Pero usar una segmentación de red te obliga a tener switches administrables, routers administrables y tener control unificado generalmente de todo, lo cual es muy duro en muchos clientes. Pero si me dice el cliente que dice, no, yo no tengo tanta complejo la red, pero ¿cómo puedo hacer la seguridad en Unify? De repente solamente quiero
ir comenzando. Hoy día con los APs y mañana con el resto de la solución. Tranquilo. El sistema de filtrado de invitados se realiza directamente en el mismo AP. ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente cuando tú te intentas conectar a la red inalámbrica, el AP es el que te valida en conjunto con el controlador a través de una redirección para específicamente garantizarte el acceso a la red. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú te intentas conectar al Wi-Fi y la autentificación se realiza entre la API y el controlador, tú no tienes acceso a la red, solamente tienes acceso temporal hacia el controlador para poder validar. Si tú no te validas, no hay acceso a la red. Y si te logras validar, puedes tener acceso. Pero también el AP te prohíbe, como invitado, tener acceso a cualquier IP privada. Nativamente lo hace así, se puede cambiar, pero nativamente no puedes ver a ninguna IP privada. Eso significa que aísla la comunicación de los invitados de el resto de la red, inclusive estando en un solo segmento. Esto realmente es seguridades muy avanzadas que tenemos nosotros en la plataforma, aparte de las tradicionales como la clave, sistemas de radios, para integrarse de repente con una AD, etcétera. Luego, lo que siempre nos consultan, el roaming, perfecto, bien implementado. 811R para las tecnologías nuevas, o el roaming, el fast roaming estándar para las tecnologías ya un poco más antiguas, que es el que todavía se recomienda utilizar por la mezcla de equipos tecnológicos que nosotros podemos tener hoy en día pues en las diferentes infraestructuras, ¿no? Acceso remoto a los controladores o a los servidores de gestión es otra de las grandes ventajas de Unify que no tiene costo. ¿Qué significa el acceso remoto? Por ejemplo, yo he hecho varias implementaciones y los clientes pues están usando las redes, pero los clientes me piden que por favor yo me pueda conectar, yo les pueda ayudar a revisar cómo está su proyecto, su infraestructura. Entonces, efectivamente, nos podemos conectar a través de nuestro portal híbrido. El portal híbrido de acceso no requiere licencia, al igual que todo, y no tiene costo alguno, solamente su tiempo para crear una cuenta en nuestro foro y de esa manera poder utilizar nuestro sistema gratuito de acceso remoto. Esto realmente les va a permitir poder monitorear todos sus proyectos que ustedes van desarrollando. Y ahora, esto se puede hacer en una laptop y al mismo tiempo se puede hacer desde un teléfono, un smartphone. Y desde un smartphone puedo yo tener acceso a todos mis clientes que voy instalando. Entonces, obviamente al cliente final también le podemos compartir un acceso si lo consideran apropiado. Particularmente yo creo que no, porque en fin, ustedes saben, el cliente siempre mete la mano y nunca se hace responsable. Entonces, de preferencia, yo les digo a mis usuarios, si necesitas hacer un cambio de la red, un cambio de wifi, un cambio de algo, me llamas y yo lo hago. Sí, pero tendrás que venir. No, lo hacemos de manera remota. Porque estamos monitoreando tu red 24/7. Y acá empieza un concepto del universo de soporte que ustedes pueden desarrollar para atender a su cliente. Recuerden que nosotros damos las herramientas y ustedes como canales son los que realizan el valor agregado de la propuesta y son realmente los que pueden fidelizar al cliente y generar el valor de las comunicaciones. Entonces, tenemos justamente el app. Y evidentemente un concepto justamente de una propuesta hospitalaria que vemos a la derecha y una propuesta de educación que vemos a la izquierda va en un concepto de cobertura por área. Esas imágenes que vemos ahí de proyecciones de coberturas también las hace nuestro software, por si acaso, quiero aclararlo. Nuestro software, a través de su sistema de mapas, tiene la habilidad de dibujar la proyección de, digamos, de cobertura que los equipos podrían tener con ciertos obstáculos. Yo he dibujado algunas paredes, algunas ventanas, tal vez por ahí, para que la señal se pueda ver, algo bastante rápido, pero efectivamente para saber exactamente cómo la comunicación se va a dar. Porque todo depende mucho del nivel de señal que se puede obtener. Muchos clientes me dicen, pero la señal llega hasta tan lejos. En realidad, que llegue la señal no significa que sea en las mejores condiciones. Por eso siempre digo, ¿en qué nivel de conexión inalámbrica estamos? Tanto, no. Los niveles de conexión inalámbrica hoy en día, para tener alto desempeño, no tienen que ser por debajo de menos 65 decibeles. Entonces, efectivamente, en decibeles sobre milivatios, perdón, dBm. Entonces, si nosotros queremos tener justamente niveles altos de productividad de una red, pues tenemos que tener esto en cuenta, ya que es sumamente importante para que la red pueda funcionar a toda su capacidad. Unify es justamente la solución para poder trabajar todos estos proyectos.
porque nosotros conocemos a gran profundidad la necesidad de todos nuestros clientes. Y para esto hemos desarrollado puntos muy importantes: compatibilidad, efectivamente, facilidad de las configuraciones con el mejor retorno de inversión, la cobertura, que es un punto muy importante, y la capacidad de la infraestructura, que obviamente es lo que los clientes experimentan al final. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos con nuestro ecosistema? Soluciones altamente eficientes desarrolladas para facilitar la simplicidad de los proyectos y efectivamente desarrollar toda una red de comunicaciones en general que nos va a permitir, obviamente, tener pues clientes extremadamente contentos. Y para poder alcanzar esto, tenemos también equipos apropiados para cada escenario. Esto es algo que en los switches, generalmente, o en los routers, es muy claro en el sentido de que, bueno, necesitamos más puertas, un switch más grande. Necesitamos mucha más capacidad de ancho de banda, pues un firewall más grande. Pero los APs es una discusión muy, muy grande entre qué modelo seleccionar. Ahora, los modelos, en el caso de Ubiquiti, están pensados en aplicaciones. Esto es justamente lo súper interesante que nosotros trabajamos. ¿Cómo en aplicaciones? En realidad, vemos el escenario. ¿Dónde quieres cobertura? En todo este edificio, como ustedes ven en la imagen. O de repente, en todo el campus universitario, como ustedes ven en la imagen. Ok, pero para interiores, en este auditorio, cierto equipo. En esta aula, cierto equipo, que no es el mismo particularmente. Para exteriores, otro equipo. Para las habitaciones en hotel, otro equipo. Para la piscina, otro equipo. Entonces, son modelos diferentes que nos van a permitir, primero, que fueron fabricados obviamente para cada aplicación, pero que nos van a permitir poder obtener la capacidad que finalmente estamos buscando, el rendimiento en global de muchos de los servicios que los clientes prefieren y están analizando en las redes. Entonces, hablando de los primeros productos, tenemos routers que pueden manejar doble proveedor, desde doble proveedor de Internet, tienen sistemas de VLANs, de HCP, VPNs y muchas opciones avanzadas que hoy día se utilizan tanto para la vertical hospitalaria y la vertical educativa. Pero una de las características principales del router es su habilidad de analítica de tráfico para poder determinar cómo se consume la banda ancha y poder aplicar ciertos bloqueos por categorías, por ejemplo, redes sociales, tráfico multimedia, peer-to-peer, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que hace el router? El router se encarga de hacer, al momento que hace el NAT, se encarga de hacer la inspección de cada uno de los paquetes para determinar exactamente qué tipo de tráfico estamos generando en cada uno de los servicios. Y lo súper interesante de este detalle es que la plataforma nos permite a nosotros conocer a profundidad cómo se gasta el ancho de banda y luego preparar un resumen global para que ustedes puedan conocer exactamente cómo se está consumiendo la capacidad de la infraestructura. Ahora, la primera pregunta, ¿esto incorpora licencia? Pues la respuesta es no. Nosotros manejamos un sistema de licenciamiento gratuito, por así decirlo, o firmas digitales gratuitas en las cuales el router se conecta con nuestros servidores de manera a través de la nube y nos permite efectivamente poder automantener actualizadas las versiones de las firmas digitales para poder hacer las verificaciones hacia dónde se realizan las comunicaciones. Entonces, esta es una característica muy interesante, lo seguimos mejorando y agregando más funciones con cada actualización, pero realmente el router, aparte de manejar todas sus opciones, como les digo, VPNs, VLANs, DHCP, controles digamos, de forwarding, entre otras, maneja también adicionalmente esto. Luego pasamos al segundo punto en la red, switching. ¿Qué ofrecemos en switching? Pues tenemos una plataforma súper enriquecida, switches gigabit, 10 gigabits, la capacidad que se puede necesitar. Y todos los switches de tecnología no blocking, puertos ópticos, si es necesario, o simplemente Ethernet para poder trabajar. Pero lo que más resalto de los switches no viene a ser, pues, cuánto es el backplane y cuánto es si es hackeable y muchas otras cosas físicas ya pasan a un segundo nivel. Lo que es importante en la parte de switches es cómo los vamos a gestionar y si tienen algún sistema de unificación o se conoce ahora como SDN. ¿En qué sentido? Vamos a decir que tenemos nosotros un proyecto grande, un colegio o un hotel que tengamos que instalar 40 switches. Obviamente pensado en una red tal vez sobre los 1000 usuarios.
Sobre los 1.000 usuarios, muchos que me podrían decir, necesitamos obviamente muchos segmentos de red, muchas VLANs, para poder separar los diversos segmentos de usuarios. Perfecto, totalmente de acuerdo. Pero cuando comenzamos a hablar de esto, comienzan a salir las caras tristes de los técnicos. ¿Por qué? Porque si tenemos 40 switches y tú quieres agregar una VLAN, que si lo configuras switch por switch te toma, vamos a decir, 2 minutos, siendo altamente eficiente. 2 minutos. Significa que en 80 minutos yo voy a gastar mi tiempo para configurar los 40 switches. 80 minutos. En Unify te tomaría para configurarlo en los 40 switches, aproximadamente, siendo conservador, 30 segundos para todos. ¿Por qué? Porque prácticamente al momento que nosotros justamente creamos una nueva VLAN, el sistema la autocomparte a través de todos los puertos cascada, puertos uplink con los demás switches. De esta manera nos permite ahorrarnos y evitar el error humano, que es sumamente importante en la parte de implementación de los proyectos. Y solamente hablando de las VLANs, porque obviamente hay más opciones, spanning tree, control de tormentas, aislamiento de puertos, manejo de PoE, switches no PoE, etcétera. Y luego tenemos toda la parte óptica, donde nosotros justamente casi somos extremadamente disruptivos en cuanto al precio. ¿Por qué? Porque permitimos llevar a una plataforma de red 10 gigabits en fibra cuando por el mismo precio otras solamente te pueden llevar, otras marcas me refiero, te pueden llevar solamente giga. Nosotros justamente cuando llegamos a muchos proyectos y veo fibra a gigabits, le digo, este proyecto muy fácilmente lo vamos a ganar. ¿Por qué? Ofrecemos justamente el mismo precio, pero 10 gigas. Esto funciona en altos rendimientos. Es más, hay muchos clientes en nuestro foro que han quedado sorprendidos del precio de 10 gigas, inclusive se comienzan a pelear, a decir que no es posible. Y algunos clientes justamente han demostrado que pueden manejar 7.5 gigas de tráfico simultáneo en cada una de las 16 puertas que maneja nuestro switch de 10 gigas. Y realmente impecable. El estado de comunicación, como dicen los clientes, impecable, cero cortes, cero saturación y efectivamente conmutación por hardware es lo más disruptivo que podemos tener. Switches de borde, efectivamente maneja mucho la plataforma, esto es generalmente lo más habitual para poder trabajar los diversos proyectos en la parte de comunicaciones. Y esto ya nos va acercando justamente a lo que queremos nosotros trabajar usualmente, el Wi-Fi. Los switches de borde, que pueden ser de 24, 16, 48, 8 puertos, varía. Pueden tener PoE o no PoE, tenemos varias versiones. No, ahorita no quiero hablar de los modelos, solamente la idea general. En la parte de Wi-Fi, justamente lo que nosotros tenemos para parte hotelera o se recomienda es el AP por habitación. Un sistema de AP por habitación nos garantiza efectivamente tener el alto desempeño y poder desarrollar rendimientos bastante significativos. Esto es el concepto justamente de futuro que ya se trabaja efectivamente en los diversos proyectos. ¿Por qué? Porque justamente se está buscando poder obtener los rendimientos más altos y obviamente con las mejores capacidades de la parte de comunicaciones. Esto realmente es uno de los puntos interesantes o súper interesantes realmente en las comunicaciones, porque nos va a permitir a nosotros poder manejar obviamente bastante flexibilidad para poder tener la comodidad del usuario, para que se pueda desplazar, para que pueda tener el rendimiento, etcétera. Entonces, tenemos access point diseñados para ir en pared. Estos son APs exclusivamente para pared. ¿Por qué para pared? Porque efectivamente tratamos de reutilizar lo que vendría a ser el faceplate de comunicaciones o la tapa de comunicaciones para poder justamente instalar nuestro AP directamente. Este AP tiene un impacto muy bajo sobre la parte visual, realmente es bastante estético, tiene un diseño muy impecable y obviamente lo menos invasivo posible y evidentemente lo menos tosco y feo posible. La idea principal de este AP es poder realizar justamente una instalación rápida, sencilla y tener la flexibilidad de que la AP funcione como switch. ¿Qué sentido? Tiene dos puertas en la parte inferior. ¿Por qué dos puertas en la parte inferior? Como muchos de los paneles de comunicación, los faceplates, tienen efectivamente dos puntos de red, acá también tenemos dos, para dar la flexibilidad justamente de las comunicaciones. Estos AP que estamos viendo vienen a ser generación 2. En un momento voy a explicar cuál es la diferencia entre generación 2 y 3, porque vamos a tener algunos APs a 3, pero ya todos los AP son doble banda, todos los AP son de alto rendimiento. Acá tenemos versiones estándares, versiones profesionales, o sea, depende de la capacidad que se esté buscando en cada uno de los casos.
Y a nivel de soluciones de Wi-Fi para aulas, tenemos access points de alto desempeño y tenemos un producto único que se llama el Edu, que es un access point, pero más altavoces. Efectivamente, es un equipo bastante interesante que nos permite hacer anuncios en las aulas directamente, o sea, al mismo tiempo que instalamos el sistema de Wi-Fi, estamos instalando un sistema de voceo. Esto realmente es como una propuesta de valor. No es obligatorio, hay solamente APs para esta parte de la parte educativa. Este es como el modelo AC Pro que nosotros tenemos, pero el EDUM incorpora simplemente un sistema de altavoces para marcar una solución diferencial justamente en los proyectos y poder tener ventajas bastante interesantes en las comunicaciones. Ahora, podemos también usar el modelo Pro directamente sin altavoces o podemos usar el Nano. La diferencia es que el Nano HD y muchos de los modelos HD, que significan alta densidad en inglés, ya vienen justamente preparados, perdón, vienen preparados con tecnología Wave 2 y vamos a ver en un momento qué significa la generación 3. Pero generación 3 son los access points que tienen mayor capacidad de comunicación y efectivamente están muy pensados hoy en día en los proyectos de mayor densidad de usuarios, sobre todo centros de convenciones, auditorios, áreas de gran densidad de usuarios, generación 3 es lo más recomendado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los equipos de generación 3 pueden manejar comunicaciones simultáneas con diversos clientes. Eso no puede ser generación 2 o lo que es el estándar AC básico. Generación 3 se conoce como un MUMIMO o lo llamamos en el Wi-Fi como Wave 2. Entonces, esto nos permite a nosotros poder manejar justamente un concepto de mayor rapidez en la parte de comunicaciones y efectivamente podemos tener un desempeño mucho más alto para los proyectos en sí. Entonces, esta generación 3 nos permite obtener más desempeño, pero hay que recordar que esta tecnología solamente funciona en la frecuencia de 5 GHz y específicamente por ahora solamente funciona en lo que es descarga o lo que es descarga de la P hacia los usuarios. ¿Esto por qué ocurre? Porque ocurre mucho la lentitud en las redes porque utilizamos mucho teléfono y los teléfonos no tienen las antenas suficientes para maximizar la eficiencia de la P. Entonces, esta tecnología permite justamente maximizar ese desempeño. Entonces, lo que nosotros tenemos justamente con esta tecnología es la capacidad de obtener muchísima más capacidad de rendimiento en global, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una P Wave 2 contra un generación 1, o sea, una C puro contra una C Wave 2, cuando hay un solo cliente, pues la diferencia se nota igual, pero no tanto. Cuando tienes muchos clientes en una sola frecuencia, se nota abismalmente. Entonces, es justamente lo que ocurre. Los access points usualmente no son para un solo cliente, son para múltiples. Y ahí es donde nosotros podemos maximizar justamente la capacidad del equipo y aprovecharlo para tráficos reales de alta densidad. Más de 100 clientes en una prueba certificada, 340 megas de rendimiento con tecnologías de alta capacidad. Y hablando de Wave 2, tenemos justamente Access Point de pared en Wave 2, que es un Access Point que ya estamos despachando, pronto está disponible, y eso nos permite evidentemente trabajar un concepto de alta desempeño. Ahora me dirán, pero esta es una P de pared, está orientado en habitaciones. Sí, lo podemos trabajar en habitaciones para alto desempeño, pensando en un futuro entregar sobre los 200 megas de banda ancha por habitación, lo cual es un futuro tal vez a 5 años, 8 años. Pero hay clientes que lo solicitan. Ahora, en la parte educativa, viene un punto muy importante. La gran mayoría de colegios no tiene puntos de red en el techo. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucha obra civil. Pero si tenemos puntos de redes en las paredes, en los colegios, podemos utilizar este mismo access point con tecnología Wave 2 para obtener grandes capacidades. Este access point también soporta máscaras decorativas, eso es un accesorio adicional, por defecto el equipo viene de color blanco para tener un aspecto visual bastante interesante. Luego, pasando a la parte de auditorios, tenemos también justamente equipos ya de tecnología HD que nos permiten soportar fácilmente 125 clientes por banda, o sea, cerca de los 200 usuarios, un poco más, para poder obtener rendimientos muy altos en la parte de comunicación. A partir de este equipo tenemos aceleración por hardware completa.
Para lo que es auditorios, teatros, ferias, centros de conferencias, tenemos Access Point para 750 dispositivos de forma simultánea. El UAP-XG es un Access Point de altísima densidad, triple radio, que nos permite a nosotros poder soportar 250 clientes, perdón, por radio fácilmente. Su capacidad máxima igual es 1500, se recomienda 750, y viene con puerto justamente de 1 giga o 10 gigas para la parte de comunicaciones. Entonces tenemos bastante flexibilidad en los productos, tenemos bastante capacidad para poder desarrollar diversos proyectos. Hoy día no quiero asustarlos mucho ni enrollarlos con los diversos modelos, pero quiero que tengan la idea de que podemos hacer proyectos pequeños, como vimos al principio, y proyectos mucho más grandes. Por eso es que el Access Point depende mucho de la selección. Ahora, para exteriores tenemos APs como para piscinas o áreas libres de exteriores, eventos, etcétera. El M Pro, que es un equipo de alto desempeño, el cual tiene bastante flexibilidad para poder trabajar y me va a permitir poder manejar fácilmente cerca de sus 120 usuarios inalámbricos en áreas pequeñas de exteriores o medianas de exteriores. Pero si queremos alta densidad de exteriores, quiero Wi-Fi para un teatro, quiero Wi-Fi para un concierto, quiero Wi-Fi para una área masiva, pues efectivamente también tenemos access points preparados para desarrollar focalizaciones. Y ahí es donde tenemos equipos de altísimo desempeño como justamente este AP sectorial, el UWXG, que nos permite a nosotros justamente obtener una capacidad de hasta 1500 dispositivos conectados, ideal 750, que es la mitad. Entonces podemos obtener desempeños muy grandes en la parte de comunicación y efectivamente este es un equipo que viene desarrollado específicamente para aplicaciones masivas. Entonces puede trabajar en interiores, puede trabajar en exteriores, el equipo viene de color blanco, color negro, dependiendo de la aplicación que se quiera trabajar, pero este equipo viene solamente disponible en 5. Es importante aclarar eso, 5 GHz, el por qué es básicamente de que solamente se puede colocalizar, o sea, poner varios equipos en la misma frecuencia, solamente en la frecuencia es, digamos, en diversas frecuencias, pero en proximidad muy, muy cercana, es solamente en 5 GHz. El problema de 2.4 es que solamente hay 3 canales y evidentemente es muy difícil hacer una colocalización de los diversos usuarios. Este equipo viene con una antena de 50 grados o 90 grados, se selecciona de forma electrónica, es justamente también lo súper interesante que tiene el producto, y obviamente podemos desarrollar proyectos bastante interesantes. Entonces, solamente una vista rápida por algunos productos que hemos realizado para ver las cuartas comunicaciones, pero quería que tengan un poco la visión de cómo están avanzando las cosas. Ahora, nuestra propuesta de valor es muy grande. Access points diseñados para habitaciones, en la parte hotelera, APs especiales para centros de convenciones, sistema de hotspot, tiempos de conexión, facilidad para controlar, administración remota. Y en la parte educativa tenemos access points con altavoces, inclusive si queremos tener un proyecto muy diferenciador, muy único, por ejemplo, AP diseñados para soportar grandes cantidades de tráfico multimedia, soportar sistemas de autentificación complejos, etcétera. Y hablando de costos, porque tal vez algunos clientes me digan, ¿y cómo van los costos? Estos son precios internacionales, digamos, de los productos. Acá, bueno, en el caso de Ecuador, habría que sumarle, bueno, los aranceles extra que hay al producto y los impuestos, son precios sin impuestos. Entonces, pero ahí tenemos precios referenciales de cuánto costaría una red para un colegio de 20 aulas, para un hotel de 50 habitaciones. Y la idea es solamente tener un presupuesto global para que ustedes puedan verificar que realmente ofrecemos mucha tecnología, porque ahí estamos ofreciendo routers, switches, IPs, no hay cableado, pero toda la parte activa de productos, para poder desarrollar una plataforma de comunicaciones efectiva, flexible y obviamente con enfoque a poder obtener grandes capacidades de la parte de comunicación. Lo que buscamos es tener costos altamente competitivos que nos permitan posicionarnos justamente como una alternativa súper interesante para los proyectos en sí. Perfecto. Voy a pasar algunas diapositivas de unos casos de éxito para poder mostrarles. Igual la presentación en un momento se las comparto. Si tuvieran alguna consulta o pregunta, les pido por favor la puedan formular para poder revisarla directamente. Proyectos de implementación en la parte hotelera, resorts, colegios, hay muchísimos directamente en toda la región, en todo el mundo, por así decirlo. Y efectivamente, sistemas de Wi-Fi implementados de forma masiva. Estos son proyectos muy pequeños o específicos que vi con cierta tendencia a aplicaciones un poco más, como decimos nosotros, reales. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, yo sé que la mayoría de proyectos que muchas veces trabajamos no son los grandes proyectos de 200, 300 APs, que obviamente necesitan una ingeniería muy grande, etcétera. Pero vamos hablando de proyectos pequeños, medianos y grandes, ¿no? De todos los niveles. Si queremos trabajar eso, Unify tiene experiencia en esos tres tamaños de proyectos, muy pequeños, medianos y grandes, hemos desarrollado. Hablando de proyectos grandes, el proyecto que, por ejemplo, personalmente he visto, hasta 850 access points en el proyecto más grande, pero se pueden obtener rendimientos bastante interesantes en todo tamaño de proyecto, 30 APs en un colegio, 50 en un resort, digamos directamente. Luego tenemos APs masivos, hoteles ya medianos, donde se implementando las comunicaciones, y así efectivamente muchísimos proyectos donde decimos adiós a los reinicios, adiós a los problemas, simplicidad en la instalación, rapidez para la flexibilidad de operación, mantenimiento, pruebas de capacidad y efectivamente todo lo que ustedes puedan necesitar para obtener proyectos de alto desempeño. Y efectivamente ahí es donde nosotros tenemos muchísima flexibilidad. Ahí pueden ver, por ejemplo, un proyecto hotelero. Lo están verificando desde el mismo app, donde soporta más de 510 dispositivos conectados de forma simultánea. Entonces, estamos viendo la capacidad, el desempeño de la red efectivamente y se puede manejar. Podemos tener redes de alto desempeño con muchísima flexibilidad. APs por habitaciones, más de 266 APs por habitaciones. Por ejemplo, este es un caso de Modeling Wall y los proyectos van aplicando. Y lo más interesante, el sistema es modular. Si hoy día solamente quieres instalar el Wi-Fi, perfecto. Si quieres instalar solo el switch, perfecto. El router, perfecto. Si quieres instalar los tres, súper perfecto. Pero el sistema es flexible, es modular, para que tú puedas crecer justamente según las necesidades de cada uno de los casos, conforme sea necesario. Entonces tenemos mucha densidad de equipos, gran capacidad en la parte de comunicación, flexibilidades para poder trabajar en los proyectos y obviamente pues todo lo que sería necesario para poder obtener capacidades de alta densidad. Centros educativos, centros hospitalarios. Hay muchísimos proyectos en toda la región que venimos trabajando con nuestros diversos clientes para poder apoyarlos en todas nuestras soluciones. Y para ir cerrando, ya para pasar a las preguntas, tenemos ahí, por ejemplo, nuestro controlador demostrativo, que también está en línea, para que ustedes puedan revisar las diversas opciones que tiene el software, las herramientas, digamos, o tools que maneja para que ustedes puedan verificar qué es exactamente lo que nos va a proponer Unify y nos va a entregar Unify como aplicación final de uso. Perfecto, ya llegando a la última diapositiva, ¿qué es lo que nos ofrece Ubiquiti? Pues muchas ventajas como partner de negocio. Nosotros somos una marca que desarrolla soluciones, no productos, es algo muy importante. Y efectivamente soporte y garantía con todos nuestros distribuidores de la región para poder trabajar, continuidad justamente de, claro, comunidad de usuarios en todo lo que es español, para que ustedes puedan trabajar sus diversos proyectos y oportunidades de las soluciones. Efectivamente, bueno, me olvidé este punto, soporte y garantía a través de nuestros distribuidores, y ahí pueden contar con ZC para que les pueda ayudar en todos sus proyectos directamente, entrenamientos y certificaciones en español para que les puedan ayudar directamente a conocer más de la manejo del software, diseño de las redes, etcétera. Hay muchos cursos que se editan localmente también en Ecuador. La mejor relación precio-rendimiento del mercado y no es solamente una solución Wi-Fi, sino una solución de principio a fin para empresas. Entonces, efectivamente, Unify lo que busca es tener alto desempeño en la parte de proyectos y específicamente, bueno, voy a ceder ahora a las preguntas que ustedes me quieran formular. Antes de ello, un segundo para compartirles la presentación que por acá me están solicitando. Esta es la de hospitalidad y educación. Perfecto, se los voy a mandar por el chat a todos para que la puedan tener. Vuelvo a poner la diapositiva. Y bueno, ahí tenemos, bueno, ya estamos en el tiempo, pero vamos a robarle el tiempo un par de minutos para responder algunas preguntas. Por acá nos consultan. eh, para lo que viene a ser las redes, se recomienda todavía usar los modelos UAP de 2.4, me consultan. Hoy en día, bueno, la terminada pregunta dice, a pesar de tener solamente clientes 2.4. Hoy en día, si solamente tienes clientes 2.4 y vas a construir una red nueva, igual se recomienda implementar un equipo dual. Y me preguntan por qué. Porque los equipos duales, como los UAP-AC, que son doble banda 2.4 y 5,
son mucho más rápidos y mucho más eficientes en su arquitectura de hardware. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, que si solamente lo usas en 2.4, vas a notar mejoras, evidentemente. Y conforme los dispositivos que ustedes van comprando, el cliente va comprando en la red, los van adquiriendo, obviamente ya vienen de manera dual, van a poder comenzar a aprovechar la red del 5 y efectivamente vas a poder obtener una migración tecnológica en la red sin ningún problema. Invertir en una infraestructura hoy día de solo 2.4 es algo que no recomiendo. Ya de preferencia tiene que ser dual para poder maximizar el retorno de inversión, que es algo muy importante. Por acá me consultan si los access points en AC me dicen, ¿es obligatorio usar los switches PoE de Unify? No, podemos usar otros switches PoE si lo desean. Los de nosotros se integran en nuestro software de gestión y ese es justamente el punto más importante. En la parte de PoE, obviamente tenemos 48 volts PoE, 24 volts PoE, estándar AF, AT en la mayoría de switches, algunos muy pequeños son solamente AF, pero tenemos igual capacidades muy interesantes para poder trabajar tanto en los switches como en combinación con los diversos access points. Así que los recomiendo mucho para trabajar en los proyectos. Perfecto, me preguntan sobre la analítica de tráfico que se hace en el router, si hay algún costo inicial. No, en realidad solamente el costo del producto. El router tiene la habilidad de hacer la clasificación de tráfico, llamamos nosotros DPI, Deep Packet Inspection, inspección profunda de paquete, y eso efectivamente no tiene costo alguno para poder trabajarlo directamente, solamente la compra del equipo para poder trabajar. Por acá nos consultan si Boris nos lanza una pregunta y me dice, en cuanto a la integración con dispositivos de otras marcas, ¿soporta negociación de VLANs? Sí, en realidad si tienes switches VLANs de otra marca, como nuestros APs en VLANs. Las VLANs es un estándar, siempre y cuando usamos el estándar 801Q, no hay ningún problema, eso va a funcionar perfectamente sin ningún inconveniente. Eso es directamente un estándar, así que no debería afectarnos en absoluto en nada. Por acá me preguntan, bueno, alguna consulta rápida acerca del cloud, que cuando le expliqué que les permitía acceso remoto, ¿qué necesitamos para tener acceso remoto al controlador? Me preguntan. Para tener acceso remoto a las implementaciones, tienen que tener el servidor local operativo, que puede ser un mini servidor que nosotros poseemos o el software instalado en un pequeño server que ustedes tengan dentro del cliente. Me preguntan si hay que agregar la IP pública. No. Abrir puertos, no. Es simplemente plug and play y establece una conexión peer-to-peer con nuestro sistema. Y obviamente, no me preguntaron, pero a veces me preguntan unos clientes acerca de la privacidad de la data. El sistema de cloud de nosotros es solamente para hacer la triangulación del acceso. Todo lo que corresponde a la información y privacidad de la data queda registrado al 100% de manera local. Perfecto, me pasé los 2 minutos que les había ofrecido. Por mi parte, primero agradecerles enormemente el tiempo para haberme escuchado 1 hora. Disculpen si hablé un poco rápido, bueno, estoy un poco mal de la garganta, pero espero que me hayan podido entender la mayoría del mensaje que queríamos comunicar. Como Wikity, nosotros trabajamos muchísimo en las soluciones de networking enfocadas siempre a un concepto de solución. Entonces, realmente es la visión que tenemos y evidentemente escuchamos a nuestros clientes para poder siempre tener la mejor retroalimentación de la industria y poder justamente tener esta solución al alcance de todos ustedes. Por mi parte, sería todo el día de hoy. Simplemente agradecerles nuevamente por la partida, el tiempo dedicado para este seminario. Ya la presentación la pueden descargar del chat, que justamente les he pasado el link. Y por mi parte, agradecerles nuevamente que tengan un excelente día y ya nos estamos encontrando en un próximo seminario para conversar más acerca de tecnología. También agradecerle a ZC por la convocatoria directamente y un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.